El día de ayer salió la versión RC de iOS 18. Para las personas que no sepan, la versión RC sería la versión final para todas las personas que utilizamos las betas. En pocas palabras, esta versión es la que les va a llegar a ustedes cuando les llegue la actualización oficial de iOS 18. Entonces vamos a probarla aquí en el iPhone 12. Para el próximo video lo haremos con el iPhone 11, después con el iPhone SE modelo 2020 y así vamos bajando. Antes de comenzar en sí con el video, quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes sabía que el iPhone 13 es más grueso que el iPhone 12? Porque sinceramente yo no lo sabía, estos pequeños detalles como que no te los cuentan, ¿no? Pero efectivamente el iPhone 13 es un poco más grueso que el iPhone 12. Y sí que se nota cuando los tienes en la mano, el iPhone 12 se siente bastante delgado. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería de iOS 18 en el iPhone 12. Entonces, primero que todo vamos a mirar cuánto me pesó. Podemos verlo aquí, iOS 18. Me pesó unas 6,74 gigas aproximadamente. Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vamos a confirmar aquí la actualización. En la configuración podemos ver que ya está actualizado. Vamos a mirar en cuanto a batería, cómo estarían las cosas aquí, porque vamos a hacer una pequeña prueba de batería también. Tengo una condición de 91% y la última carga al 100% fue hace 5 minutos. Prácticamente recién desconectado, ya por aquí me está marcando 2 horas 57 minutos, pero pues bueno, todavía no se ha actualizado. El Antutu, eso ya lo había hecho desde antes de ponerlo a cargar incluso. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciamos con 100% de batería, vamos a ver en cuánto queda cuando terminemos de hacer el video. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver cómo estaría el rendimiento de iOS 18 en el iPhone 12. Vámonos ahora con YouTube. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por acá algunos videos cortos, algunos videos shorts. Bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando bastante bien. Vamos a mirar los videos por acá. Bien, podemos ver que se está comportando bien. Vamos a abrir un video así cualquiera. Listo, podemos ver que el contenido está cargando rápido. Vamos a mirar esto otro de acá. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. Bueno, al principio el teléfono siempre funciona muy bien, tiene muy buen rendimiento. Ya cuando tengo todas las aplicaciones abiertas, ahí es donde vemos cómo estaría el funcionamiento. Pero al tener todas las demás aplicaciones abiertas, ahí es donde le exigimos un poco más al procesador. Vamos a mirar más videos por acá. Entramos a este perfil, seguimos deslizando. Podemos ver que los videos, el contenido carga rápido. Vámonos para atrás, seguimos deslizando, entramos ahora en este otro perfil. Seguimos mirando más videos por acá. Vemos que el iPhone 12 tiene muy buen rendimiento. Y ahora que le exijamos más, vamos a ver cómo se comporta. Entramos ahora en este otro perfil, seguimos mirando más videos. Podemos ver que el rendimiento sigue estando muy bueno. Vámonos para atrás, seguimos deslizando por aquí. Vámonos ahora con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Podemos ver que las aplicaciones abren bastante rápido. Vamos a mirar por acá las historias. Bien, bastante rápido como puedes verlo aquí. Vámonos para la parte de atrás, para la pantalla de inicio. Seguimos deslizando por acá. Vemos que el rendimiento sigue estando muy bien en el iPhone 12. En este momento ya se está empezando a poner un poco tibio. Seguimos deslizando, entremos ahora en nuestro perfil. Entremos por acá, seguimos mirando más videos. Vemos que el rendimiento está muy bueno. Vámonos para atrás, seguimos deslizando, entramos ahora en este otro perfil. Seguimos mirando por acá, fíjate que el rendimiento está bastante bien. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a ver si cargamos algún perfil de estos. Vamos a mirar más publicaciones que haya hecho. Hasta el momento, cero quejas con el iPhone 12 en iOS 18. Vamos a mirar ahora por acá otro perfil. Fíjate que las animaciones las hace bien. No tenemos como trabas, lagueos, ni nada de eso. Bien, entonces vámonos para atrás, seguimos deslizando. Bien, podemos ver que el funcionamiento anda bastante bien. Vamos a mirar otro perfil por aquí. Hagamos un video de estos, vamos a ver. Seguimos deslizando por acá, podemos ver que cero problemas. Vámonos para atrás y dejémoslo ahí. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí ya está cargando el contenido. Vamos a deslizar aquí rápidamente. Podemos ver que el contenido anda cargando rápido. Cero problemas hasta el momento. Vamos a cargar un directo de estos. Vámonos para afuera. El Picture in Picture funcionando bien. Podemos verlo aquí. Vamos a seguir mirando más contenido por aquí. Bien, podemos ver que el iPhone 12 sigue teniendo buen rendimiento con iOS 18. Vámonos ahora con Speed Test. Aquí estamos viendo el funcionamiento de iOS 18 en el iPhone 12. Vámonos ahora con TikTok. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí está cargando el contenido. Bien, vamos a deslizar rápidamente.
Bien, vamos a sacar por acá los comentarios. Bien, sacamos comentarios. Bien, como puedes ver, bastante rápido. Vamos a deslizar por acá. Comentarios, bien, entremos a un perfil cualquiera. Sigamos mirando más videos por acá. Bien, es que intento hacerlo así lo más rápido posible porque así estresamos un poco el procesador, ¿no? Y pues al dejar las aplicaciones abiertas estresamos un poco lo que es la memoria RAM. Entonces podemos ver que tenemos buen rendimiento en el iPhone 12 con iOS 18. Vamos ahora a mirar otro perfil por acá cualquiera. Seguimos mirando por aquí más videos, podemos ver que el rendimiento sigue estando bastante bueno. Vamos a sacar los comentarios, bien, cero problemas, comentarios, cero problemas, para atrás, fíjate que anda funcionando muy bien. Entremos en este perfil, sigamos mirando más videos, bien, cero problemas, vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Vamos a deslizar por aquí rápidamente, entremos en este blog, seguimos por acá deslizando. Podemos ver que se anda comportando muy bien. Vamos a entrar ahora en este otro blog. Muy bien, cero problemas, como puedes ver. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Netflix. Fíjate que las animaciones al momento de entrar y de salir de las aplicaciones las anda haciendo bien. Vámonos ahora con Spotify. Creo que tengo la sesión abierta, a pesar de que no tengo Premium porque utilizo Apple Music. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Amazon. En este momento el teléfono está caliente, pero no está hirviendo como con versiones anteriores. Está simplemente caliente y ya. Entonces por aquí vamos a abrir algunas publicaciones, porque como te digo, así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene. Entonces podemos ver que al momento de deslizar por aquí no tenemos ningún tipo de trabas o de problemas, cosa que en algunas versiones anteriores sí que se ha notado como unas pequeñas caídas de fotogramas. Vamos ahora a abrir otra publicación, abramos esta de aquí. Fíjate que el brillo ya bajó bastante, ¿lo viste? El brillo bajó bastante, a pesar de que no está demasiado caliente. Bueno, sí, ya se calentó bastante, el teléfono, entonces el brillo ha bajado automáticamente. Bien, entonces ya vamos a dejarlo ahí y vámonos rápidamente con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que las aplicaciones también abren rápido. Te recuerdo también que este iPhone es del 2020, así que pues ya llevamos aproximadamente unos 4 años desde que salió. Bueno, 4 años exactamente, porque siempre salen como para estas fechas de septiembre. Así que pues ya llevamos 4 años desde que tenemos este iPhone. Vamos a abrir por aquí diferentes publicaciones, vamos a deslizar. Bien, vamos a deslizar por acá en las imágenes. Podemos ver que se está comportando bien. Deslizamos por acá. Podemos ver que se anda comportando muy bien. Vamos a abrir esta otra publicación de aquí. Bien, deslizamos. Abramos más publicaciones por acá. Bien, podemos ver que anda funcionando muy bien. Aunque por ahí como que medio se quiere caer uno como que otro fotograma, ¿no? Como que medio se quiere pegar un poco, pero esto pasa casi que con todos los teléfonos que tengo. Siempre pasa con esta aplicación de eBay, así que no sé o no estoy muy seguro si de pronto sea la aplicación que necesite alguna actualización o algo así. Déjenme saber de pronto ustedes qué piensan. Entonces vámonos ahora con Mercado Libre. Ya lo tenemos abierto. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a abrir diferentes publicaciones. Vamos a dejar las publicaciones abiertas porque así vamos a probar la memoria RAM. Entonces deslizamos. Fíjate que aquí no pasa eso, como que medio se quiere pegar o algo así. Eso no pasa aquí con Mercado Libre, así que pues de pronto es la aplicación de eBay que necesita alguna actualización o algo así, tal vez. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora a mirar la batería y no puede ser, ya tenemos un 97% de batería. Siempre hago los videos de la misma forma con cada actualización y he estado probando beta tras beta desde que salió la primera beta de iOS 18 y creo que la batería ha empeorado. Con iOS 18 ha empeorado la batería. De igual forma, pues ya lo vamos a ver ahorita con la prueba de batería que vamos a hacerle. Vamos a dejar las demás aplicaciones abiertas porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM. Y ahora vamos a abrir algunos jueguitos. Estos juegos los abro más que todo como para probar la memoria RAM. Es que siempre lo digo, pero siempre recibo comentarios de por qué abres estos juegos, que no sé qué, no sé cómo. Sí, ya sé que son juegos muy livianos, pero pues como te digo, es más que todo para probar la memoria RAM. Porque si no abro estos juegos, las demás aplicaciones no se cierran, siguen abiertas como si nada. En algunas ocasiones la batería no baja, entonces por eso es que lo hago bien. Aquí ya está descargando la configuración, aquí ya está cargando directamente el juego. Vamos ahora a darle play.
Y fíjate que a pesar de que son juegos muy livianos, muy sencillos y todo eso, de igual forma por ahí de vez en cuando se nota como una pequeña traba, ¿no? Como una pequeña caída de fotogramas o algo así. Vamos a dejarlo ahí. Y por último vámonos con el juego de Subway Surf. Bien, ya lo tenemos abierto, vamos a darle play. Pero fíjate que las aplicaciones siguen abriendo rápido. En cuanto al rendimiento, yo sinceramente que no le veo ningún problema. En cuanto al rendimiento me parece que anda bastante bien. Vamos ahora a mirar la batería, teníamos un 97% y ahora ya tenemos un... Bueno, seguimos con 97%. Ya nos acaba de bajar a 96%. Bueno, entonces ya tenemos esos 3 juegos abiertos y las demás aplicaciones abiertas. Son 4 GB de memoria RAM que tiene. Entonces ahora nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre abierto. Vamos a ver qué tan rápido reaccionan las aplicaciones cuando vuelves a ellas. Mercado Libre reaccionando rápido, eBay abierto, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon. Amazon sigue abierto porque está exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Spotify cerrado, primera aplicación cerrada. Vámonos con Netflix abierto, Tumblr cerrado, 2 aplicaciones cerradas, TikTok cerrado, 3. Spectest cerrado, lo que es Twitch abierto. Entonces bien, reaccionando rápido. Vámonos ahora con X abierto, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Instagram abierto y también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook cerrado. Vámonos con Pinterest abierto. Vámonos ahora con YouTube abierto y está exactamente como lo dejé. Vámonos ahora con Snapchat y abierto también. Vamos ahora a mirar en cuanto a las animaciones, cómo se está comportando. Vamos a mirar la batería. Ya tenemos un 95%. Entonces en cuanto a las animaciones vemos que se está comportando bastante bien. Saquemos el centro de control, deslicemos por aquí. Bien, vemos que se está comportando bien lo que son los widgets. Vamos para el otro lado, biblioteca de aplicaciones, widgets, biblioteca de aplicaciones. Bien, vemos que se está comportando muy bien. Vamos a seguir ahora con las animaciones. Bien, podemos ver que en cuanto a animaciones anda todo funcionando muy bien. Aquí puedes verlo. No tenemos como trabas, lagueos o como que se peguen las animaciones. Bien, podemos ver que anda funcionando muy bien. Vamos a sacar otra vez el centro de control. Bien, widgets, biblioteca de aplicaciones. Ya tenemos un 95% de batería y el brillo todavía sigue estando bastante bajo. Fíjate que no se ve prácticamente ningún cambio. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces podemos ver que aquí tenemos iOS 18. La primera prueba con el Antutu me dio un resultado de 871.107 puntos. La verdad se me hizo bastante extraño que estuviera tan bajo. De igual forma yo siempre hago las pruebas varias veces. Entonces espero a que se enfríe y después vuelvo y hago la prueba. Y aquí sí ya nos dio el puntaje más alto, dándonos un resultado de 1.110.256 puntos. Podemos ver que los puntajes en el iPhone 12 todavía siguen estando bastante altos. Ahora vamos a ver el resultado en la aplicación de Geekbench, iOS 18, iPhone 12. Para el single core tenemos un puntaje de 2100 puntos y para el multicore 4728 puntos. Así que pues podemos ver que en cuanto a puntajes de Antutu y de Geekbench tenemos unos resultados bastante altos, teniendo en cuenta que el teléfono es de hace 4 años y que está actualizado a la última versión de iOS 18. En cuanto a batería, bueno, ya tenemos un 94%. Entonces ahora vamos a estrenar el iPhone 13 con el temporizador. Entonces aquí vamos a colocarle un temporizador de 1 hora. Ya tengo todas las aplicaciones cerradas. Iniciamos esta prueba de batería con 94%. Nos vamos 1 hora con el juego de Subway Surf y después vemos en cuánto nos queda la carga. Entonces brillo, volumen, vamos a colocarlos iguales los dos. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos, no tengo SIM card, pero pues eso no influye demasiado. De igual forma pues para eso vamos a dejar el Bluetooth prendido. Entonces vamos a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la carga. Recuerden que iniciamos con 94%. Ok, en este momento acaba ya de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y ya tenemos ahora un 79%. Entonces ahora nos vamos otra hora, pero con el juego de Asphalt. Este juego de por sí pues siempre consume bastante batería. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda después de estar 1 hora jugándolo.
Ok, en ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y ya tenemos un 53%. Vamos ahora a mirarlo aquí desde la configuración. En ese momento ahora sí ya el teléfono está bastante caliente. Entonces vemos que la última carga al 100% o hace 2 horas. Pero lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu pues no debería estar aquí porque ya lo hice desde antes de ponerlo a cargar. Pero pues todavía como que no se ha actualizado. Entonces, en conclusión, en cuanto a rendimiento anda muy bien. En cuanto a rendimiento tengo cero problemas con el iPhone 12. Pero en cuanto a batería sí he notado que ha empeorado un poco a comparación con iOS 17 y pues mucho más a comparación con iOS 16. Pero igual forma pues ya sabemos que con cada actualización grande que hacen van empeorando cada vez más la batería. Obviamente no la empeoran como de golpe, sino que pues como que va suavemente. Entonces ahora, ¿vale la pena actualizar el iPhone 12 a iOS 18? Pues todo depende. Si lo que más te interesa es la batería, pues entonces no lo actualices, déjalo mejor en iOS 17. Pero pues si la batería no es como algo tan importante para ti, porque pues por ejemplo en mi caso si tengo que conectar mi teléfono 2-3 veces al día, pues lo hago. No digo que con el iPhone 12 lo vayas a hacer de esa forma, pero pues en mi caso la batería pues no es como algo muy esencial o muy importante, así que yo sí actualizaría. Pero pues como te digo, si la batería es muy importante para ti, entonces por ahora no lo actualices. Pero pues de igual forma hay veces es muy difícil como no actualizarlo, ¿no? Porque uno siempre quiere como estar probando las cosas nuevas, lo nuevo que trae, que los iconos, que el fondo de pantalla y una cosa y la otra. Entonces pues bueno, ya es cosa de cada quien, ¿no? Déjame saber acá abajo en los comentarios si tú ya tienes un iPhone 12 actualizado a iOS 18, cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Si tienes algún problema, déjalo saber acá abajo en los comentarios para que las personas que todavía no hayan actualizado al menos se guíen un poco más pues con sus opiniones. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Para el próximo video lo haremos con el iPhone 11. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.